Era un niño. Se llamaba Santiago. Tenía apenas 7 años y vivía en un pueblo del Estado de México donde todo parecía haber olvidado cómo ser colorido. San Miguel del Monte. Un lugar donde las casas de adobe habían perdido su pintura hace décadas. Las calles de tierra se tragaban cualquier rastro de verde. Hasta el cielo parecía más gris que azul, como si una cortina de polvo permanente colgara sobre todo. La gente caminaba con los hombros caídos, arrastrando los pies, arrastrando la vida. Los adultos hablaban en susurros cansados sobre cosechas que nunca llegaban, sobre lluvias que nunca caían, sobre un futuro que nunca mejoraba. Y nadie, absolutamente nadie en esas 83 familias esperaba que algo cambiara algún día. Pero Santiago era diferente, porque los niños ven el mundo con ojos que todavía no han aprendido a rendirse. Ojos que buscan magia donde otros solo ven polvo seco. Ojos que creen sin necesitar pruebas, sin exigir garantías, sin razones lógicas que lo justifiquen. Sus maestros en la escuela primaria decían que tenía demasiada imaginación. Su abuela decía que tenía la cabeza en las nubes. Pero él simplemente veía posibilidades donde otros veían límites. Un sábado de febrero, mientras jugaba cerca del río que llevaba 5 años completamente seco, entre las piedras blancas del lecho muerto, encontró algo extraño, una semilla. Pero no era como las semillas de maíz que su papá guardaba. No era como las de frijol que su mamá plantaba en el pequeño huerto familiar. Era diferente, completamente diferente. Era oscura, negra como la obsidiana que su abuelo le había mostrado una vez, negra como el carbón que usaban para cocinar, fría al tacto, a pesar del sol de mediodía que caía sobre San Miguel, y cuando la sostuvo en su mano pequeña, proyectó una sombra en el suelo, una sombra que parecía más densa de lo normal, más sólida, más real, como si tuviera peso propio, como si fuera una cosa viva, y no solo la ausencia de luz. Don Esteban, el hombre más viejo del pueblo, que tenía 82 años y había visto sequías, revoluciones y gobiernos cambiar, pasó caminando con su bastón. Miró la semilla en la mano de Santiago y negó con la cabeza. «Tírala, muchacho. Eso no es bueno. Las cosas oscuras no traen nada bueno. Mi abuelo me enseñó eso. La oscuridad solo trae más oscuridad». Otros adultos que regresaban del mercado de Toluca asintieron. «Es verdad, Santi. Deshazte de eso. No juegues con cosas que no entiendes». Pero Santiago la miraba diferente, con esos ojos de 7 años que todavía no habían aprendido a temer lo desconocido, porque no veía oscuridad amenazante, veía misterio, veía posibilidad, veía algo que nadie más en todo San Miguel del Monte podía ver, porque habían dejado de mirar con esperanza, potencial dormido. Entonces decidió hacer algo que todos, desde su mamá hasta el padre Lorenzo de la iglesia, consideraron absurdo, una pérdida de tiempo, una locura infantil: plantarla. Cavó un agujero pequeño en la tierra seca detrás de su casa, donde su mamá había intentado plantar tomates 3 veces sin éxito. Colocó la semilla oscura con el cuidado que su abuela usaba para guardar las fotografías viejas. La cubrió con tierra que parecía más polvo que tierra, y mientras presionaba suavemente el suelo, susurró algo que solo un niño de 7 años puede decir con convicción absoluta, sin una pizca de duda. «Sé que eres oscura, pero te voy a dar luz, te voy a dar agua, te voy a hablar todos los días, y vas a crecer hermosa, vas a ver». Su hermana mayor, Lucía, de 14 años, lo escuchó desde la ventana y puso los ojos en blanco. Los adultos que pasaron se rieron suavemente, con esa risa condescendiente que se usa con niños que no entienden cómo funciona el mundo real. Pero Santiago no escuchó las risas ni las dudas, porque la fe de un niño no necesita lógica adulta, no necesita estadísticas ni precedentes, solo necesita corazón puro y terquedad inocente. Y todos los días, sin fallar uno solo, incluso cuando sus amigos lo llamaban para jugar fútbol en la cancha polvorienta, Santiago iba al pozo comunitario que quedaba a 300 metros de su casa. Llenaba un balde rojo pequeño, de esos que pesan tanto cuando están llenos que tienes que cargarlo con ambas manos, y caminaba despacio, derramando un poco en el camino hasta llegar al lugar donde había plantado la sombra. Regaba, todos los días, a las 5 de la tarde,
cuando el sol ya no quemaba tanto, pero hacía algo más que los adultos encontraban particularmente extraño. Hablaba con ella, le contaba cómo había ido su día en la escuela. Le decía que la maestra Claudia le había puesto 10 en matemáticas. Le cantaba las canciones que su abuela le enseñaba, La Llorona, Silito Lindo, las mañanitas cuando cumplió un mes de haber sido plantada, como si la semilla pudiera escuchar cada palabra, como si el amor fuera el fertilizante que la tierra seca de San Miguel había olvidado que existía. Y esperó, con esa paciencia infinita que solo los niños tienen para las cosas en las que creen de verdad. Pasaron días, luego semanas, luego 2 meses completos y nada visible sucedía. La tierra seguía seca y agrietada. El pueblo seguía gris y sin esperanza. Y los adultos comenzaron a preocuparse seriamente. «Ese niño está perdiendo su infancia regando una sombra que nunca va a crecer», decía su tía Marta. «Hay que enseñarle a ser realista antes de que la vida lo haga de la peor manera». Su papá, don Roberto, trabajador de construcción que salía a las 4 de la mañana hacia la Ciudad de México, intentó razonar con él. «Hijo, ya llevas 2 meses. Nada va a crecer ahí. Esa tierra está muerta. Todo el pueblo lo sabe». Pero Santiago seguía yendo. Cada mañana antes de la escuela, cuando todavía había rocío. Cada tarde después de hacer la tarea. A veces bajo el sol ardiente de marzo que partía los labios. A veces bajo las lluvias escasas de abril que apenas mojaban el polvo. Siempre con su balde rojo. Siempre con su fe intacta, blindada contra la realidad adulta. Hasta que una tarde de mayo, en la semana 13 después de plantar la semilla, algo comenzó a suceder. Santiago llegó como siempre, con su balde. Y notó algo diferente. La tierra donde había plantado la semilla había cambiado. No había brotado una planta verde como esperaban los adultos. Al principio brotó más sombra, una sombra física, tangible, que se extendía por el suelo, que crecía como enredadera oscura, que cubría la tierra agrietada como tinta derramada lentamente. Su mamá lo vio y gritó, asustada: «Santiago, aléjate de ahí, esa cosa está creciendo mal». La gente del pueblo se reunió. Don Esteban golpeó el suelo con su bastón. «¿Lo ves, muchacho? Te dijimos que era peligrosa. Esa cosa está creciendo al revés. Hay que arrancarla antes de que se extienda más». Algunos hombres se acercaron con palas, listos para destruir lo que el niño había cuidado durante 13 semanas. Pero Santiago se interpuso. Con sus 7 años y su 1,20 m de altura, se paró frente a la sombra creciente con los brazos extendidos. Y con una voz que no sonaba a niño asustado, sino a alguien que sabe algo que otros no, dijo: «No, no le hagan daño. No está creciendo mal, está creciendo diferente. Si esta historia te está mostrando algo sobre tu propia oscuridad, suscríbete. Cuéntanos, ¿qué sombra en tu vida necesitas dejar crecer en lugar de arrancar? A veces la paciencia es el único fertilizante que necesitamos». Y Santiago tenía razón, porque él veía algo que los adultos, con todos sus años de decepciones acumuladas, no podían ver. La sombra no estaba devorando la tierra, la estaba preparando, como cuando la noche cubre el día para que el mundo descanse y se regenere, como cuando el invierno congela la tierra muerta para que la primavera pueda nacer nueva, como cuando el dolor abre grietas profundas en el alma, precisamente para que la luz tenga por dónde entrar y llenar los espacios vacíos. Y él siguió regando, siguió hablando, siguió creyendo cuando nadie más creía, cuando los adultos lo miraban con lástima, cuando sus amigos dejaron de invitarlo a jugar porque estaba loco con su sombra. Hasta que una madrugada de junio, cuando San Miguel del Monte todavía dormía bajo el manto de las 4 de la mañana, algo extraordinario, algo que nadie en 83 familias había visto jamás, sucedió. La sombra comenzó a brillar. Primero fue un destello tímido, apenas visible, como una luciérnaga perdida en la oscuridad. Don Roberto, que salía para la construcción, lo vio primero. Se detuvo, frotó los ojos cansados, pensó que estaba soñando. Pero el brillo seguía ahí y comenzó a crecer, más y más y más, hasta que la sombra entera se iluminó desde adentro, desde algún lugar profundo en la tierra, como si hubiera estado guardando, ahorrando, concentrando toda la luz que Santiago le había dado con su fe durante 14 semanas. Como si hubiera estado gestando un milagro en la oscuridad más absoluta. Y de pronto, donde antes había solo sombra negra que asustaba a todos, brotó una planta de luz pura. No era metáfora, no era imaginación infantil, era real.
Sus hojas brillaban como lámparas suaves que no necesitaban electricidad. Sus ramas emitían un resplandor dorado que no quemaba, que no encandilaba los ojos, que solo sanaba todo lo que tocaba. Y su raíz, esa que había estado oculta en la oscuridad durante meses, alimentándose de la sombra misma, ahora alimentaba no solo a la planta, sino toda la tierra alrededor. La tierra agrietada comenzó a cerrarse. El color marrón muerto se volvió negro fértil, y San Miguel del Monte despertó a un amanecer que no venía del cielo, venía de la tierra que había sido regada por la fe de un niño de 7 años. La planta de luz no dejó de crecer. Con el tiempo, se volvió un árbol de 6 metros de altura, un árbol cuyas raíces luminosas curaban la tierra seca que llevaba décadas muerta, cuyas hojas iluminaban las noches oscuras del pueblo sin electricidad confiable, cuya sombra, porque sí, aún tenía sombra, era diferente ahora, era una sombra protectora, una sombra que daba descanso fresco en los días calurosos, no la oscuridad que asusta y paraliza, sino la que acuna y protege. Y la gente cambió. Ya no caminaban mirando solo el suelo polvoriento, ya no hablaban en susurros derrotados, porque habían visto algo que nunca olvidarían mientras vivieran. Un niño que plantó oscuridad y cosechó luz contra toda lógica. Le preguntaron, todos, desde don Esteban, que ahora lloraba de vergüenza por haber dudado, hasta el padre Lorenzo, que quería entender este milagro. Santiago, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que algo tan oscuro podía volverse la luz más hermosa que hemos visto? Y él, sentado bajo el árbol luminoso con su balde rojo vacío a su lado, con esa sabiduría simple que solo los niños que aún no han aprendido a dudar tienen, respondió, no lo sabía, pero creí porque mi abuela me dijo una vez que a veces lo que parece oscuro no es malo, solo está esperando amor para poder brillar. ¿Y tú? ¿Qué oscuridad estás rechazando sin darle oportunidad? ¿Qué dolor estás evitando plantar porque te asusta lo que parece? ¿Qué sombra en tu vida estás juzgando sin darle tiempo de transformarse en algo hermoso? La verdad es esta, y un niño de 7 años la entendió antes que todos los adultos con su experiencia. A veces, lo que parece más oscuro es solo el inicio de la luz más grande que vas a conocer en tu vida. No todo lo que duele es tu enemigo, no todo lo que asusta debe ser arrancado. No todo lo que parece sombra amenazante es ausencia de esperanza o presagio de desastre. A veces, muchas veces, la oscuridad es solo una semilla, esperando que tengas el valor de un niño de 7 años con un balde rojo, el valor de plantarla en lugar de tirarla, de regarla con fe cuando nadie más cree, de hablarle con amor cuando todos dicen que estás loco, de creer, sin pruebas científicas ni garantías, que dentro de esa negrura que asusta hay luz, esperando el momento perfecto para nacer. Entonces, no huyas de tu sombra como si fuera tu peor enemigo. No rechaces tu dolor como si fuera solo destrucción. No temas tu oscuridad como si fuera el fin de tu historia. Plántala con cuidado, cuídala con paciencia, riégala con fe y espera con la terquedad inocente de un niño que sabe algo que los adultos olvidaron. Porque lo que hoy parece la noche más oscura de tu vida, mañana puede ser el árbol de luz que no solo te ilumina a ti, sino a todos los que caminan perdidos buscando esperanza en la oscuridad. La luz más hermosa nunca viene fácil del cielo. Viene de las sombras que tuviste el coraje de plantar con fe cuando todos te dijeron que estabas perdiendo tu tiempo. Y cuando finalmente coseches esa luz, cuando veas brillar desde adentro lo que todos dijeron que solo traería más oscuridad, entenderás algo que cambia la vida para siempre y te hace ver el mundo con ojos de niño de nuevo. No naciste para huir de la sombra, naciste para transformarla en luz, así como Santiago, así como esa semilla oscura que nadie más quiso tocar, así como tú, ahora mismo, con tu propio balde rojo, puedes hacerlo. Esta historia terminó, pero tu siembra apenas comienza. Suscríbete para relatos que te recuerdan que la oscuridad puede ser el inicio de tu luz más grande. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué semilla oscura plantarás hoy con fe? Tu valentía de creer puede inspirar a alguien más a no arrancar su propia sombra.